Muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Pues bueno, finalmente llegó la fecha de la imposición del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y bueno, pues hubo mucha tensión respecto a lo que sucedería esos días. En México, bueno, pues hubo medios de comunicación que hicieron enlaces a ver si efectivamente iba a suceder una especie de entrada del ganador de las elecciones en Venezuela. Bueno, finalmente esto no sucedió por diversos motivos que ellos han explicado, bueno, pues el peligro de la vida del señor Edmundo. Para platicar un poco de lo que pasó, de lo que puede pasar y alguna posible salida pues al drama venezolano, bueno, tenemos otra vez como invitado, y para nosotros es un gran gusto, a José Antonio Colina. Él ya había hecho anteriormente un programa con nosotros en relación a la militarización en México, cómo se reproduce respecto a la militarización en Cuba y en Venezuela. Bueno, déjenme presentarles a José Antonio Colina, que ya se encuentra aquí con nosotros. Él es un militar en retiro, tomo sus datos de Wikipedia, es un activista, influencer y analista político venezolano. Y bueno, pues él se encuentra exiliado en Estados Unidos, desde donde dirige una organización llamada BEPEX, que es el acrónimo de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Y con este motivo, bueno, pues quisimos tener una entrevista con él, que él, desde su experiencia como perseguido, bueno, nos pudiera decir cómo ve el drama venezolano desde la distancia, sus posibles soluciones y una actualización de una propuesta que había hecho nuestro amigo Daniel Reisbeck, colombiano, respecto a este problema y que ya publicó México Libertario, rescatándola de una publicación pasada. Bueno, don José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Le Gracias agradecemos. a ti, Víctor, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, don José Antonio, para entrar, coméntenos qué sucedió, cómo ve usted el problema de la asunción de Maduro, cuál es su perspectiva de esta situación. Bueno, lo que ocurrió fue que Maduro pues logró materializar su juramentación de facto, por supuesto apoyado por los militares corruptos que forman parte pues del componente militar. Lo que hubo fue pues la consagración o la consumación básicamente pues de su gobierno de facto, que es ilegítimo, porque todo el mundo sabe que, como bien lo dijiste en la presentación, ganó Edmundo González Urrutia la elección, es el presidente electo de los venezolanos, pero Maduro, pues, quien no tiene el apoyo de la sociedad, sino que mantiene el apoyo de los militares, militarizó la ciudad capital, en este caso la Gran Caracas, impidió cualquier tipo de manifestación, cerró el espacio aéreo y, por supuesto, no permitió el ingreso de Edmundo González Urrutia a Venezuela. Eso vino acompañado pues de una cantidad de arrestos y de detenciones los días previos a la juramentación que generaron un clima pues de incertidumbre y de miedo en la población venezolana. Y cuando María Corina Machado hizo la convocatoria, bueno, hubo personas que vencieron el miedo, pero realmente pues no fue una masa mayoritaria, producto pues de todas las acciones que había tomado Nicolás Maduro. Y por esta razón, pues hoy día, en este momento, Nicolás Maduro gobierna de facto en Venezuela, cosa que se había, por lo menos en mi caso, pues se había alertado, se había prevenido. Y esto sucede pues por tratar de una forma u otra de atender mecanismos democráticos o atender mecanismos establecidos pues para derrotar a un mal gobernante. Pero Maduro no es un mal gobernante, Maduro es un tirano, Maduro es un criminal, Maduro es un delincuente. Bueno, y como un delincuente se comporta, se mantiene por la fuerza en estos momentos en Venezuela y por la fuerza debe ser desalojado del poder en Venezuela. Entonces, Edmundo González Urrutia ha prometido de que va a regresar en el momento en que se den las condiciones, pero para mí esas condiciones pues tendrían que venir dadas por una actuación de militares y por lo menos esa actuación de militares no lo veo a corto plazo. Muy bien, don José Antonio, muchas gracias por sus palabras. Ahora bien, ha quedado claro de que, bueno, a una dictadura como la venezolana no se le vence en las urnas, y creo que esa es una llamada de atención para muchos otros países que pueden estar en trance
de un mayor endurecimiento de sus regímenes políticos, como es el caso de México, por ejemplo. Es decir, a una dictadura va a hacer todo lo posible para permanecer en el poder, va a apoderarse de todos los organismos que pueda y finalmente va a contar con la complicidad de muchísimas personas por ideología, por intereses, por dinero, pero finalmente cualquier mecanismo democrático va a estar cerrado. Y Venezuela nos demuestra una y otra vez cómo se cierran las salidas, los regímenes políticos se convierten en ratoneras. Y bueno, yo creo esto me interesa dejarlo muy claro, pues con un ojo al gato y otro al garabato en el caso de México. México, bueno, pues está en una situación crítica de un mayor endurecimiento de su régimen y bueno, está siguiendo la ruta venezolana, apoderándose de distintos instrumentos, el poder judicial, desapareciendo instituciones de control constitucional, está teniendo una mayoría aplastante y ahora va muy probablemente dentro de poco hacia el organismo electoral, que es precisamente más o menos el mismo camino que siguió Venezuela, se me pasaba, claro, también el poder con los militares para que los militares lo sostengan por la fuerza. Y eso es precisamente lo que vemos en Venezuela y lo que ahora puede llegar a suceder en países como México o algún otro país. Ecuador estuvo también en ese trance. En tal sentido, don José Antonio, la democracia, bueno, es muy frágil, ofrece pocas expectativas y la presión internacional tampoco funciona. Ya hemos visto en el caso de Venezuela que por más presión internacional de gobiernos y de ciudadanos, bueno, eso tampoco va a mover al régimen de la silla presidencial. Entonces queda pues la opción de la fuerza. Mucha gente a la que yo entrevisté antes de las elecciones, bueno, me mencionaban de que muchas veces la oposición, por interés o por candidez, estaba básicamente apostando por la vía democrática, pero que al final se iban a encontrar con este cuadro que hoy nos encontramos y de un gran desánimo político y ciudadano. Eh, digamos, don José Antonio, desde su perspectiva, digamos que está completamente agotada una opción política y de presión internacional respecto a Venezuela, porque bueno, para mucha gente dice, no, es que ahora que llegue Trump va a presionar al régimen, los va a asustar. Bueno, no sé, ¿cuál es su perspectiva? Bueno, mi perspectiva es que eso es algo muy lógico, muy básico, no muy básico. Maduro, ¿qué mostró ahorita? Maduro, para poder juramentarse, tuvo que sacar no solo los militares, sino que armar a la población civil que le acompaña, que no es una mayoría, tuvo que darle fusiles para que también estuvieran en las calles intimidando a la sociedad para que no manifestara. Eso demuestra que es un gobierno que se mantiene por la fuerza en el poder, está claro, se vio ese día y se está viendo los días subsiguientes, está allí, es evidenciado. Maduro es un régimen de facto que gobierna y se mantiene por la fuerza, fuerza dada por los militares y fuerza dada por los grupos paramilitares que ellos mismos han armado, llamados colectivos. Entonces, si es un régimen tirano, es ilegítimo, ha violado la constitución y se mantiene por la fuerza debe ser desalojado. Ahora, ¿de dónde puede provenir esa fuerza? Obviamente pudiera provenir de afuera, una intervención militar humanitaria, pero sabemos que eso no va a ocurrir. No ocurrió en el pasado y no va a ocurrir ahora. Han existido expresidentes que lo han planteado, han habido figuras prominentes políticas o supuestas figuras políticas de venezolanas que lo están planteando en este momento. Y una razón por la cual uno se da cuenta que eso es algo que no es viable es porque cuando esos presidentes eran presidentes en ejercicio, como es el caso de Álvaro Uribe Vélez y el caso de Iván Duque, no la llevaron a cabo. No tenían que pedirle permiso a nadie, no tenían que hacer un planteamiento, solamente tenían que tomar acciones y convencer a otros pares para que actuaran en ese momento. No lo hicieron. Ahora como expresidente sí lo están invocando. Jair Bolsonaro no habló de la intervención militar humanitaria, pero fue presidente de Brasil, hace frontera con Venezuela. ¿Por qué no lo hizo? Porque realmente es algo que no hay voluntad a nivel internacional para realizarlo. Entonces,
esa queda descartada, independientemente que Trump asuma la presidencia nuevamente y que tenga una postura fuerte hacia Venezuela. Ellos no van a intervenir militarmente en Venezuela. Y esa es una narrativa que están creando en estos momentos para las que no cumplieron el día 10, el día 9 de enero en Venezuela. Me refiero a los que plantearon la ruta electoral, ahora tener algo que decir. Eso no va a pasar. Lo más que va a hacer la administración de Donald Trump es aplicar sanciones y tratar de aislar a Nicolás Maduro de una u otra manera. Y yo he manifestado y he dicho que la política de Donald Trump hacia Venezuela va a depender de si Maduro recibe o no a los inmigrantes venezolanos que van a deportar. De eso depende, desde mi punto de vista. Entonces, si hay que utilizar una salida de fuerza, queda descartada la de la intervención militar humanitaria, porque no hay voluntad para eso, de ningún país. Ok. Se me olvidaba acotar. Pongamos otro ejemplo de otro país que pudiera ir a Venezuela. Javier Milei ha enfrentado abiertamente el régimen de Maduro. Pongamos que Javier Milei desea o quiere o tiene la fuerza para buscar intervenir militarmente en Venezuela. ¿Por dónde va a pasar? Porque Brasil no le va a dar permiso. Tendría que meterse por aguas internacionales, bordear Trinidad y Tobago y meterse hacia Venezuela. ¿Cuánto le va a costar eso? ¿Está en capacidad de hacerlo? No lo puede hacer. Entonces hablan de la intervención militar humanitaria como si fuera algo tan sencillo, cuando realmente no es factible en este momento. Pasado este punto, ¿cuál es la otra acción de fuerza que queda? Que un sector de las Fuerzas Armadas internamente en Venezuela se agrupen, reaccionen y actúen en contra del régimen, neutralicen a los comisarios políticos del alto mando militar, le den paso, o sea, saquen el gobierno ilegítimo y den paso a una transición. ¿Es factible eso en estos momentos? En estos momentos, evidentemente, no. La Fuerza Armada le ha dado su apoyo irrestricto al tirano y por eso el tirano se ha juramentado. A lo mejor a futuro puede ocurrir una fractura y de eso vamos a hablar más adelante, pero en este momento los militares no se van a voltear a Maduro porque le acaban de dar todo su apoyo. Entonces, esa medida de fuerza tampoco va a funcionar o no se va a dar. ¿Cuál es la única que queda? La única que queda es que la sociedad civil venezolana se organice y plantee una estrategia de confrontación en contra de los militares y de los colectivos armados. Pero para esa organización necesita un líder que tenga la visión para ello. No que tenga una visión política como la que han tenido la mayoría de los que están hasta ahora, sino que tenga una visión de que entienda de que a la sociedad hay que organizarla para poder enfrentar, para que se pueda defender legítimamente de los militares y de los colectivos. Esa es la única salida. ¿Se puede hacer eso en corto tiempo? Evidentemente no. Evidentemente no. Y estaríamos hablando de que eso sería una guerra civil, porque cuando el ciudadano tiene que tomar las armas para defenderse de los militares y defenderse de otro grupo armado, eso es una guerra civil. Entonces, para mí, la única salida en este momento y la cual hay que construir es una guerra civil en Venezuela, porque sería organizar a la población para que pueda defenderse de los militares y de los colectivos armados. Esa es la única salida desde mi punto de vista. Es la única salida viable en este momento. ¿Hay un liderazgo para eso? No, no lo hay. No lo hay. Porque hasta ahora todo el mundo ha querido recorrer el camino democrático, el camino de la elección, el camino de la negociación. Pero con tiranos y con delincuentes ni se negocia ni se van a elecciones. Y esto que acaba de ocurrir lo demuestra de esa manera. Entonces, para mí, la única salida es que la sociedad pudiera organizarse para defenderse. ¿Va eso a ocurrir a corto plazo? Pienso que no. Porque primero tendría que llegar el líder que pueda hacer eso. Segundo, habría que dejar la política de redes sociales, de hablar y de conspirar por redes sociales, porque eso no funciona. Habría que hacer el trabajo efectivo de hacerlo en la clandestinidad, oculto, para que pueda funcionar. Y tercero, habría que conseguir los recursos para apoyar una acción como esa. Entonces, no suena tan fácil, no suena tan a corto plazo, pero para mí es la única solución viable. Sí, efectivamente, finalmente lo que hay en Venezuela, en la oposición venezolana, pues son políticos que van tras el poder y que, bueno, pues se conducen dentro de las reglas estrictas de la participación política, abierta, pública, y bueno, el trabajo que se requiere es de otro tipo, ciertamente, don José Antonio. Al respecto, bueno, nosotros acabamos de rescatar un artículo ya algo viejo de nuestro amigo Daniel Reisbeck del Instituto Keito, en el cual hace unos años nos había comentado sobre la necesidad de una intervención armada que no viniera del gobierno de Estados Unidos o de ningún otro, porque bueno, eso no se va a dar.
difícilmente Trump o Biden o cualquier otro mandatario norteamericano va a ser muy difícil que logre vender una intervención militar hacia entre sus ciudadanos. En tal sentido, bueno, lo único que queda es que los propios políticos venezolanos se organicen y vayan reuniendo los recursos y armando o acudiendo a estos grupos privados de milicias, como ya vimos que exitosamente Putin en la invasión de Ucrania intentó, o lo que señala Reisbeck de esta organización sudafricana. Yo invito a las personas que quieran profundizar en el artículo de Reisbeck, que me parece muy esclarecedor del drama venezolano. Bueno, acudan a él, está en nuestra web. Y mientras tanto, yo no veo, don José Antonio, que hasta ahorita ningún actor venezolano político relevante ha propuesto esto. Ha habido muchos señalamientos, gente como nuestro común amigo Esteban Hernández, que ha venido señalando esto, usted mismo, pero fuera de estos círculos, yo no veo a ningún actor venezolano realmente interesado en transitar esta vía. ¿Es así o estoy exagerando? No, 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 tienes toda la razón. Ningún actor venezolano ha propuesto eso de relevancia, lo ha propuesto, le ha sido más bien, le han sacado el cuerpo y lo han esquivado, lo han esquivado. De hecho, cuando se le ha planteado a organizar a los militares que están en el exilio, censar a los militares que están en el exilio, comenzar a hacer el lobby entre los países para decirle que el problema de Venezuela no se resuelve con negociación, sino que hay que ayudar para que pueda intervenirse de manera de poder luchar en el mismo terreno que plantean los militares en Venezuela. Ellos han sido esquivos con respecto a ese tema y nadie lo ha planteado. Nadie lo ha planteado, ni siquiera han planteado. No estoy hablando de María Corina Machado, estoy hablando de antes de María Corina, acercamiento con los militares de ningún tipo. Entonces, evidentemente tienes toda la razón. Y voy más allá. Los grandes empresarios o las grandes fortunas de Venezuela tampoco quieren participar en una acción como esta. Ninguno quiere participar en una acción como esta, por lo cual deja claro que a nadie le importa recorrer el camino de la lucha armada, o por lo menos de los que hacen política, no les interesa recorrer ese camino. O podríamos también decirlo en otras palabras, don José Antonio, y espero no sonar muy tremendista, y es, bueno, a nadie realmente le interesa la democracia de Venezuela. Los empresarios, los actores políticos encuentran muy cómodo consecuentar, negociar, obtener alguna tajada, algún arreglo, algún modus operandi que les permita más o menos seguir desarrollando su vida, pero a la hora de poner dinero, de poner esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, bueno, pues finalmente nadie quiere hacerlo porque están muy cómodos en el arreglo actual. ¿Podríamos decir eso, don José Antonio? Por supuesto, absolutamente. De hecho, una gran prueba de eso que estás diciendo fue el gobierno interino. El gobierno interino tuvo apoyo internacional, tuvo recursos, tuvo el momentum. ¿Y qué hizo? Absolutamente nada. Se robaron los recursos, dilapidaron el apoyo y no plantearon nunca una salida de fuerza como era lo que tenía que hacerse en su momento determinado. Entonces ahora, que ya no tienen ni la incidencia ni el poder, sí lo vienen a plantear, pero es solamente como narrativa, porque no están en disposición ni están en capacidad de hacer absolutamente nada. Cuando lo podían haber hecho, no lo hicieron, porque no les interesa. Y dentro de Venezuela, así como uno señala a los militares como los principales responsables de mantener a Nicolás Maduro en el poder, un sector que quiere pasar agachado son los empresarios, porque los empresarios en Venezuela con la revolución han ganado más dinero de lo que tenían antes, con esa cleptocracia que se ha desarrollado en Venezuela. Entonces tampoco les interesa. Realmente a nadie le interesa. Al que le interesa que esto cambie es al ciudadano de a pie, al ciudadano común, pero lamentablemente el ciudadano común ni tiene las estrategias ni tiene la logística para ello. Y los que deberían facilitarla simplemente voltean hacia otro lado y poco les importa, porque lo que les interesa es solamente o sus negocios o su tranquilidad. Bueno, vamos llegando a la parte final de nuestra conversación. Yo tengo dos últimas cuestiones. Una, bueno, pues insistir que esto que usted nos pinta sobre la situación venezolana, bueno, pues parece que es calcada en México y estoy seguro que en muchos otros países. Esa falta de arrojo, de disposición empresarial,
de grupos sociales, de políticos, que se reciclan y se reciclan, y encuentran al final un buen acomodo. Eso lo vemos todos los días en México, como ya sucedió en la experiencia venezolana, pero pues, realmente si se espera que la presión internacional o las armas democráticas desalojen un gobierno tiránico, bueno, estamos equivocados. Como bien señala Reisbeck, Fidel Castro consecuentó, logró un acuerdo de sobrevivencia con 10 presidentes norteamericanos, y nadie le hizo nada y murió en Santa Paz, en su cama en Cuba. Entonces, bueno, pues yo creo que esto debe de ser un llamado de alerta, porque puede ser que Maduro se perpetúe no sé cuántos presidentes norteamericanos en el poder. Esa es una posibilidad. Pero usted me había mencionado que usted también veía la posibilidad de algún rompimiento interno. Si me pudiera profundizar esa parte. Bueno, lo que yo visualizo es lo siguiente. Si bien es cierto que los militares están manteniendo a Nicolás Maduro en el poder en estos momentos, también es cierto que Maduro se encuentra en una fase de ilegitimidad enorme, donde sus propios pares u otras personas u otros regímenes o gobiernos que lo apoyaban en el pasado, ahora lo hacen de manera tibia o no lo apoyan. Tal es el caso de Brasil, tal es el caso de Colombia. Entonces, él va a enfrentar un proceso de sanciones mucho más agresivos que en el pasado. Va a enfrentar un proceso de aislamiento mucho más agresivo que en el pasado. Y esto va a hacer, desde mi análisis, desde mi óptica, que la cantidad de dinero que se van a robar los militares o de los ingresos que van a poder despilfarrar no van a ser iguales a en el pasado. Además, que en el pasado la responsabilidad caía por completo en Nicolás Maduro, en Diosdado Cabello, en Vladimir Padrino López, pero ahora, como todo el mundo sabe que ese es un régimen que se mantiene por la bota militar, entonces la comunidad internacional está identificando a aquellos oficiales o aquellos generales que son los que mantienen a Maduro en el poder y comienza a aplicar sanciones directamente contra ellos y contra sus familiares, cosa que no ocurría antes. Entonces, mi lógica me dice que la cantidad de dinero que estos individuos se van a robar no va a ser exactamente igual a lo que ocurrió en el pasado. Y va a llegar un momento que las consecuencias de mantener a Maduro en el poder para ellos va a ser irreversible. Entonces van a comenzar a cuestionar o van a comenzar a preguntarse si es necesario o si es conducente o si es pertinente mantener esta revolución en el poder, y allí puede generarse una fractura. Estoy hablando que esto puede ocurrir a finales del año 2025. Pero si esa fractura ocurre, obligatoriamente tiene que haber en la acera del frente, y cuando hablo de la acera del frente me refiero a la oposición, tiene que haber una estructura que sea capaz de aprovechar ese momento y que sea capaz de capitalizar ese descontento. Entonces yo creo que ahí va a haber una oportunidad de oro, y de aquí a allá pues debe existir primero un liderazgo que entienda que la salida no es negociada, un liderazgo que sepa alejarse del Twitter, que sepa alejarse de las cámaras y comience a operar bajo las sombras para poder organizar a la sociedad. Y también tiene que haber un liderazgo que tenga la capacidad de mandar sus emisarios hacia otros países para que entiendan que la salida en Venezuela es a la fuerza y que se requiere apoyo logístico para ello. Cuando llegue esa fractura en las Fuerzas Armadas, tiene que haber ese caldo de cultivo y tiene que haber esa estructura ya organizada para poderlo capitalizar. Si no, se corre el riesgo que cuando se genere esa fractura, porque se va a generar, el que tenga más fuerza, bueno, se quede con el poder. Y por supuesto, el que tenga más fuerza siempre puede ser un militar o puede ser alguien de la revolución. Entonces, para que eso no ocurra, hay que estar preparado. Pero hay que estar preparado basados en la realidad. Porque otro de los grandes problemas que hemos tenido en el pasado y en el presente se ha acentuado por las benditas redes sociales, es que la gente quiere vender esperanza, pero una esperanza que no está basada en la realidad. Cuando la esperanza supera la realidad, suceden cosas como las que pasaron el 10 de enero. Entonces hay que aterrizar, hay que ver el problema en su justa dimensión para trazar las estrategias y poder organizar y convencer a la gente de que hay que actuar. Porque ¿qué pasó el 10 de enero? La narrativa de que Edmundo González Urrutia iba a entrar a Venezuela sí o sí, la narrativa de que había un plan, la narrativa de que iba a juramentar, si bien es cierto que generó una alta expectativa y generó esperanza en la gente, bueno, ¿la gente qué hizo? Bueno, si él va a entrar a Venezuela es porque tiene que tener un plan, debe tener apoyo.
debe tener una estructura. No necesitan que yo haga nada. Eso fue lo que pensó el venezolano de a pie. Entonces, cuando se vende una expectativa y no se vende la realidad como es, eso es lo que sucede. Y a veces, tanto el liderazgo político como los comunicadores, por generar declaraciones virales, por generar declaraciones que generen comentarios o que generen un alto engagement, comienzan a decir una cantidad de estupideces que no tienen sentido, de ofrecer cosas que no pueden cumplir, y al final del día pues no ocurre absolutamente nada, sino una profunda decepción en la sociedad venezolana. Entonces, cuando esa brecha se produzca, hay que estar estructurado de la forma correcta, con el liderazgo adecuado para ese momento. Y ese liderazgo tiene que prever que están por la fuerza el régimen en el poder, y por la fuerza deben ser desalojados y no tenerle miedo a la palabra guerra civil ni enfrentamiento, y hacer que la población no sienta miedo, porque en este momento tiene miedo y tiene derecho a sentir miedo, pero de aquí a allá pues ese miedo debe ser controlado. Finalmente, bueno, hay una cuestión que pocas veces se menciona. Yo no he visto nada en redes sociales, entre los grupos libertarios, en relación a la situación de los exiliados políticos. Y bueno, el caso de Ronald Ojeda nos muestra, Ronald Ojeda fue un militar venezolano refugiado en Chile y que llegó allá a un grupo criminal supuestamente probablemente enviado por Nicolás Maduro, lo secuestró y lo asesinó. El llamado Tren de Aragua, camuflado bajo esta red criminal internacional. Cuénteme, don José Antonio, esta situación, ¿cómo la viven ustedes? El Tren de Aragua, porque también, bueno, ya se empieza a hablar de esto en México. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Hay ese miedo? ¿Sienten esa persecución por parte del régimen mediante este segundo brazo de la dictadura, que es precisamente el crimen organizado? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en Estados Unidos es mucho más difícil de actuar que en otros países como Chile, como Colombia, como el propio México. Entonces, por supuesto que sabemos de la estrategia de Maduro de enviar estas bandas criminales para desarticular, desactivar y eventualmente inclusive hasta asesinar a cualquier activista, dirigente o elemento que pueda generar un peligro para el régimen de Venezuela. Y eso fue lo que pasó con Ronald Ojeda. Representaba para el régimen un peligro, lo eliminaron y mandaron un mensaje hacia todos los exiliados venezolanos. Y eso es un peligro que está latente. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos es mucho más difícil por la forma como operan los organismos de seguridad y por la forma como operan los organismos de inteligencia. Entonces, al Tren del Agua se le ha hecho más difícil llevar a cabo acciones como esta, pero no hay que descartarla, sobre todo ahora que el régimen de Maduro está paranoico. ¿Está paranoico por qué? Porque está más aislado, está paranoico porque la recompensa por su cabeza ha aumentado, está paranoico porque sabe que tiene a todo el mundo en contra dentro y fuera de Venezuela. Entonces no descartemos que antes de que Donald Trump cumpla con su palabra y de sacar a todos los delincuentes del Tren del Agua en los Estados Unidos, intenten una acción final, y eso es un peligro que está latente. Pero en mi caso particular y en el caso de los militares, bueno, andamos atentos. Y en un país como los Estados Unidos aprovechamos los recursos locales para blindar nuestra seguridad, con lo cual no estoy diciendo que sea imposible que llegue el brazo de ellos, pero no les será tan fácil. Y no van a tener la misma suerte que tuvieron con el caso del teniente Ronald Ojeda en Chile, donde se dieron dos variables importantes. La primera, complicidad de funcionarios internos del régimen del gobierno chileno. No porque Gabriel Boric lo haya utilizado, simplemente porque Maduro tiene unos grandes aliados en el Partido Comunista Chileno, y hubo la forma de que ellos pudieran contratar funcionarios policiales para que pudieran prestarse a la maniobra esa donde fue secuestrado el teniente Ronald Ojeda y eventualmente asesinado. Y por supuesto, para el régimen de Maduro es mucho más fácil ingresar a territorio chileno que ingresar a territorio norteamericano. Entonces, la amenaza está allí, lo que pasa es que las condiciones se le hace mucho más difícil a ellos para poder operar. Muy bien, don José Antonio. Bueno, pues yo le agradezco mucho, ha sido muy claro. Me parece que, bueno, una gran lección que se tiene que tomar de esto es que sociedades, organizaciones sociales, eh, organizaciones políticas dentro de Venezuela, bueno, pues no pueden esperar de ninguna manera ni la presión internacional, ni el apoyo de otros países, ni el apoyo de empresarios venezolanos o internos o de los actores políticos, porque todos ellos van a encontrar algún modus vivendi, alguna forma de convivir con el régimen dictatorial. Y bueno, eso también tiene que ser una llamada de atención para muchos actores políticos de otros países.
Yo le agradezco mucho, don José Antonio. No sé si quiere agregar una última cosa, dónde lo puede seguir la gente para que pueda acceder allá a sus redes sociales o a sus comunicados. Sí, bueno, me pueden seguir a través de mis redes sociales, que son personales, José Colina P, que es mi cuenta de X, también la @Bepex1, que es la cuenta de mi organización. También pueden seguir en el canal Factores de Poder. Factores de Poder es un canal de YouTube donde cuelgo bastante contenido, y el canal de Contrapoder 30, que es también un canal pues, que tiene un tinte de análisis de la situación política venezolana, pero desde el punto de vista conservador y de derecha. Así que me pueden seguir a través de todas esas redes sociales y agradecerte siempre la oportunidad que me das de compartir con otro público que también puede verse afectado, como es el caso de las personas que viven en México en este caso. Así que muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a usted, don José Antonio. Y bueno, esperemos que el triunfo de Edmundo González en algún momento, bueno, sea reconocido, pero siempre y sencillamente se requieren una serie de pasos consecutivos que no se están dando ciertamente en este momento y difícilmente se darán por como veo la situación, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ojalá haya suerte en esta ocasión. Y yo le agradezco mucho, don José Antonio, bueno, pues sus palabras tan claras y ojalá, bueno, despierten la conciencia de muchas otras personas. Muchas gracias. Gracias a ti.